Un día como hoy, pero del 2020, es decir, un 12 de agosto del 2020, se emitía el primer episodio de este podcast. El podcast no surgió el día de hoy, surgió a un par de meses antes. Estaba platicando con el tío Alhazred, a quien ustedes recordarán por la primera temporada del podcast. Hablábamos de nuestras lecturas, de cómo nos hacían sentir los libros que leíamos, y era pues estas conversaciones que aún tenemos, porque aún tenemos muchas conversaciones de este tipo, queríamos trasladarlas, ¿no? A algo para que otras personas pudieran también intervenir en la conversación o que las escucharan. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un podcast, vamos a ponerle así, platicamos todo, salió el proyecto y lanzamos el 12 de agosto del 2020 el primer episodio del podcast, donde nos presentamos, donde hablamos de por qué nos llamamos como nos quisimos poner, sobre qué leemos, cuándo empezamos a leer. Y de allí para adelante han sido 3 años de un proyecto genial, un proyecto que he disfrutado bastante, aun y cuando por la vida, porque a veces viene la vida y dejas de hacer cosas. El podcast terminó siendo yo con quien se deje. A veces se deja algún amigo, a veces se deja a platicar algún escritor. Y eso me encanta porque he experimentado nuevas facetas como lector, como pues esta onda, ¿no? De conocer a los escritores, a quienes están detrás de estas obras y de estos diálogos internos que los libros causan. Y hablando de diálogos internos que los libros causan, tengo que hablar sobre esta ausencia de un par de meses que he tenido en el podcast. Yo les avisé hace 2 meses en el último episodio que yo iba a tomarme unas vacaciones. ¿Por qué? Porque las necesito. Estaba pasándome algo internamente en donde pues necesitaba un tiempo. Aparte de que en el trabajo y en la casa, o sea, había cosas que necesitaban mi atención, pasan circunstancias en donde uno pues no anda al 100 y de repente me topo con un libro, pues no puedo más que decirlo del mismo modo, es decir, leer estas palabras. Marcel Proust, en un libro que se llama Sobre la lectura, él escribe las siguientes palabras que eso es exactamente lo que a mí me ocurrió hace unos meses. Proust dice: se sabe que en ciertas dolencias del sistema nervioso, el enfermo, sin que ninguno de sus órganos esté afectado en sí mismo, se encuentra varado en una especie de imposibilidad de tener voluntad, como en una zanja profunda de la que no puede salir solo y en la que acabaría por marchitarse si no le tendieran una mano potente y caritativa. Su cerebro, sus piernas, sus pulmones, su estómago están intactos. No tiene ninguna incapacidad real para trabajar, para caminar, para exponerse al frío, para comer. Pero esas acciones diferentes que sería muy capaz de realizar, es incapaz de quererlas. Y una decadencia orgánica que acabaría por ser el equivalente a las enfermedades que no tiene, sería la consecuencia irremediable de la inercia de su voluntad, si no le viniera el impulso que no puede encontrar dentro de sí, del exterior, de un médico que ejerciera la voluntad en su lugar, hasta el día en que sus diversos poderes orgánicos sean reeducados. Ahora bien, existen ciertos espíritus a los que se podría comparar con estos enfermos y a los que una especie de pereza o frivolidad impide descender espontáneamente a las regiones profundas de sí mismos en las que comienza la verdadera vida del espíritu. No es sino cuando se les ha llevado hasta allí que pueden descubrir y explorar en ellas verdaderas riquezas, pero, de no ser por esa intervención extraña, viven en la superficie de un perpetuo olvido de sí mismos, en una especie de pasividad que los convierte en juguetes de todos los placeres, los disminuye a la altura de quienes los rodean y los agitan y, tal como aquel caballero que, tras haber compartido desde su infancia la vida con los bandoleros de caminos, no recordaba su nombre por haber dejado por tanto tiempo de usarlo, acabarían por abolir en ellos cualquier sentimiento y cualquier recuerdo de su vida espiritual, si no viniera de un impulso externo a reintroducirlos. En cierta manera,
por la fuerza de la vida del espíritu, donde recuperan de pronto la fuerza para pensar y crear. Y bien, este impulso que el espíritu perezoso no puede encontrar en sí mismo y que debe venirle de alguien más, está claro que debe recibirlo en el seno de la soledad, fuera de la cual, lo hemos visto, no puede producirse esta actividad creadora que trata justamente de resucitar en él. De la pura soledad no podría sacar nada el espíritu perezoso, puesto que es incapaz por sí mismo de poner en acción su actividad creadora. Pero ni la conversación más elevada, ni los consejos más urgentes le servirían de nada, puesto que no puede producir directamente esta actividad original. Lo que hace falta, pues, es una intervención que, al mismo tiempo que proviene de otra persona, se produce en nuestro propio fondo. Es efectivamente el impulso de otro espíritu, pero recibirlo en el seno de la soledad. Y vimos que eso era precisamente la definición de la lectura, y que no convenía más que a la lectura. Por tanto, la única disciplina que puede ejercer una influencia favorable en semejantes espíritus es la lectura. Pero ahí, una vez más, la lectura no actúa más que a modo de una incitación que en nada puede sustituir a nuestra actividad personal. Se conforma con devolvernos el acceso a ella, del mismo modo en que, en las afecciones nerviosas de las que hablamos hace un momento, el psicoterapeuta no hace más que restituirle al enfermo la voluntad de hacer uso de su estómago, de sus piernas, de su cerebro, que permanecen intactos. Ya sea que todos los espíritus tomen parte en mayor o menor grado de esa pereza, en este estancamiento en los niveles inferiores, aún sin serle necesaria, la exaltación que se deriva de ciertas lecturas puede tener una influencia propicia en el trabajo personal. Hay ciertos casos patológicos, por así llamarlos, de depresión espiritual, en los que la lectura puede convertirse en una especie de disciplina curativa y encargarse, mediante incitaciones repetidas, de devolver permanentemente a un espíritu perezoso a la vida del espíritu. Entonces, yo estaba así, amigos. Yo era esa persona cuyo espíritu se estaba haciendo perezoso y necesitaba de esta intervención que justamente dan los libros para poder revivir mi espíritu. Y creo que voy por muy buen camino. Me siento muy contento de poder decir que he estado leyendo mucho. Me siento muy contento de poder decir que este podcast es exitoso gracias a las personas que me escuchan. Y me siento muchísimo más feliz de que a través de estos 3 años, pues ha habido personas que siguen muy, muy presentes en el podcast aún. Aunque no estén al aire o sus voces no se escuchen aquí, yo platico con ustedes y me encanta, sobre todo cuando pues me dan palabras de aliento, ¿no? Quiero agradecer, claro, al tío Aljazred, a la tía Bri, a Marce, mi amiga. Quiero agradecerle a Charlie, que hemos tenido conversaciones literarias recientemente muy buenas. Al Corsa, que también he estado leyendo un par de cosas por recomendación suya. Quiero agradecerle a 3 escuchas muy especiales. A Romeo Mármol, que gracias por todas sus palabras, brother, porque pues sí, me has impulsado como a no dejar esto. A Diamantina Floss, gracias por hacerme plática, gracias por recomendarme lecturas, las he tomado en cuenta y por ahí después te vas a dar cuenta de algunas cosas sobre lo que hemos platicado que van a terminar estando en el podcast. Quiero agradecerle a Giselle González por sus mensajes, por todo el ánimo que me ha dado y pues por sus muestras de cariño a todos los escuchas que se toman el tiempo de dejar un mensaje en YouTube o en Facebook o en donde sea que escuchen podcast. Justamente ahora Spotify, si me estás escuchando en Spotify, tú ya puedes comentar debajo de cada episodio, aunque el episodio sea viejito. Tú puedes dejar comentarios debajo de cada episodio en Spotify y esos comentarios yo los puedo leer. Incluso puedes enviar notas de audio en Spotify que yo puedo escuchar y podemos tener como esta conversación literal que es la que yo siempre les he dicho que quiero tener en el podcast. Es decir, si tú algo tienes que aportar al podcast, mándamelo. Spotify lo está haciendo súper fácil.
Los comentarios de YouTube también son muy buenos, muy buena herramienta para leerte y yo saber cuál es tu opinión. Y a ti que me escuchas desde hace 3 años o a ti que me escuchas desde la semana pasada, te quiero agradecer por seguir aquí, porque pues hay videos que tienen más de 2,000 vistas en YouTube y eso me encanta. Y me encantaría que todos estuvieran igual, pero yo sé que no es así la vida. Pero me encanta que este podcast está teniendo éxito por estas personas que me lo reafirman, por mis amigos con los que yo sigo disfrutando tener conversaciones sobre libros y que al final de cuentas esas conversaciones se transforman en un episodio del podcast. Por todas estas personas que he conocido gracias al podcast y con las que he podido tener conversaciones tan buenas. Quiero darle las gracias a todos ustedes. Y pues nada, vamos por el 4º año. Y de nuevo les digo, hasta que esto ya no me haga feliz. Hasta que esto ya no me haga feliz, lo voy a dejar de hacer. Y mientras, espero que estas palabras de Proust les hayan servido para reflexionar en lo que los libros pueden hacer por ustedes, porque lo hacen por mí también, los libros. Y pues nada, este es un mensaje del 3er aniversario del podcast. La próxima temporada comenzará muy pronto, pero no les quiero dar una fecha porque, híjole, a veces pasan cosas y uno se desfasa. Entonces, bueno, estoy trabajando ya en varios episodios. Eso sí, tenlo por seguro. Mientras ahí tienes un montón de episodios que puedes escuchar y te digo que puedes interactuar conmigo enviándome un mensaje de voz, escribiendo un comentario en Spotify, en YouTube, en Facebook. Los mensajes de voz desde Spotify se pueden. O en Facebook igual, mándame un mensaje de voz por Messenger. En fin, yo me voy, pero nos escuchamos en el inicio de la 4ª temporada.